como típica cosa de aquí de Corea, que la gente nunca te dice las cosas de frente, sino que las dice en voz alta a otro para que tú escuches. Sí. Entonces ella le pasa mensaje, le dice, mira lo que está haciendo este hombre. Él lo observa, se para. Bueno, la señora hablaba coreano, yo español, no nos entendíamos, no nos comunicábamos, pero un día ella cogió su celular, venció el miedo y me preguntó. Yo estaba dormida, eran como las 5 de la mañana, me paro y lo primero que hago, Pido la parada y en la parada se baja, no tengo que gritarle al señor, llévame para tu casa. empezaron a hablar por el botón y yo, ¡ay! O sea, tú vas y el doctor o la doctora ni siquiera te dice hola. Lo voy a decir, no lo quería decir, pero cuando se lanzan a... Una coreana bailando salserín. Coreana bailando salserín. Desde el día que me llevo, Y estaba la ambulancia. Ajá. Y yo como buena latina chismosa me quedo ahí viendo. Yo para ver qué hace la ambulancia. ¿Sí te ha gustado Corea? Sí, Corea me encanta. Él se monta y se me queda viendo, pero con una confianza que no es normal de los coreanos, se me acerca, ya se había cerrado el ascensor y yo, ay Dios mío, sálvame. Muchachos, no saben lo emocionado que estoy. Estoy con 3 venezolanas y mi novia cayó en este café que está aquí. No podemos grabar mucho porque hay mucho ruido en el café, pero vamos a entrar para presentar a las personas. Miren, aquí tenemos estas venezolanas que están aquí. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Caracas, pero viví en La Guaira. Soy Wow. guaireña de corazón. ¿Y tú eres? Mariela de Maracay, estado Aragua. De Aragua. Wow. ¿Y tú de dónde eres? Me llamo Hayon. Corea. La coreana. Está también Laura, que ya viene ya. Fui a buscar a una persona, una colombiana, ya viene ya. Despedida de solteras del lado que se casa el 30 de marzo. Ya a partir de hoy estamos contando un mes. Muchas gracias. Aquí estamos recibiendo la carta de invitación. Entonces no nos queríamos casar acabándose el verano porque él tenía que tener chance de blanquear. Entonces dijimos primavera. Yo no tengo chance. Y la pedimos para primavera y entonces me dice, mira, una cosa, Qué vaina. Muchachos, saluden. Hola. Aquí estamos en Coes, en el centro comercial súper famoso, aquí grandísimo. Es Laura, la venezolana que se nos va a casar, vive en Quime, el sur de Corea del Sur. A ver, el nombre, ¿cómo es tu nombre? Vanessa. Vivi, de Medellín. De Medellín. Y aquí tenemos Mariela y Laura, nuestra invitada de hoy especial. con un interior la pijama y ya. Eso es lo que, porque la ropa que se puso ella es la misma que se puso hoy. Claro, pero claro. yo no me repito ropa que me gusta, sino que no me gusta. Entonces yo traigo una maleta con la pijama, la ropa, el skincare, el maquillaje. Todas, claro, las mujeres son así. Nosotros fuimos a usar, yo llevé como 2 maletas y él me dice, él me dice, Él anda, vas a volver a Venezuela. Y yo, no, vamos. él anda por allá con su maletita tranquilo y la vida y yo sí ando maletita. No, y lo mejor, como 4 trajes de baño y casi me pongo una camisa, un short, porque todo el mundo está vestido O con sea que ropa. esta y yo, maleta solamente era para Cosas mías sí. ayer y hoy. Nos vinimos Shake a comer hamburguesas con nuestra gente aquí, con los latinos. Hay que decirlo bien rudo, al español, chaque. Vinimos al chaque. cheque. Cayó de cheque, va. Wow, ya se ve buenísimo. Mire. La tía de pollo. Buen provecho. Buen provecho. Me siento muy afortunado porque estoy con muchas mujeres, miren. Wow. Cayón le quiere hacer varias preguntas a ustedes. ¿Sí? Cayón, hazle la primera pregunta. ¿Cuándo llegaste a Corea? ¿Cuándo llegaron a Corea? ¿Por qué? Yo llegué hace año y medio. Un año y medio. Exactamente, un año y medio. Hace 6 años. 6 años, wow. En abril cumplo 2 años. 2 años. Hace 2 años y medio. Ok. ¿Por qué vinieron a Corea? Bueno, yo vine a Corea a conocer a mi novio coreano. Venía por 3 meses y regresarme, pero me Pero quedé. se extendió. Se extendió un poco. ¿Y le ha gustado Corea? Sí, es un país, tecnológicamente hablando, parece que estuviera en otro mundo, o sea, algo muy... Sí.
muy moderno. Muy moderno. Muy moderno. Perfecto. En mi caso, yo soy casada con un coreano hace 12 años más o menos, entonces vivimos un tiempo en Colombia, 6 años, y ya me tocaba vivir en Corea, entonces por eso fue que nos vinimos para acá. ¿Y sí te ha gustado Corea? Sí, Corea me encanta. Te encanta. Perfecto. Bueno, yo vine a Corea porque soy profesora de español, le daba clases de español a coreanos en Venezuela y se me dio la oportunidad de venir para acá. Estudié la cultura coreana, me encantaba y bueno, vine para acá a dar clases de español, ahora me dedico a español y otras cosas y también conocí a mi pareja aquí, estoy muy feliz de estar aquí, el clima es radical, es una diferencia con mi país, pero ahí estamos. Vi la nieve por primera vez, muy bella, y ahorita a veces el frío, tú sabes, y el calor, que yo soy de una ciudad tropical, pero el calor aquí es hiper mega caluroso, valga la Sí, redundancia, y húmedo. sí. Pero el resto sí me gusta cómo sirven los servicios públicos, me gusta la seguridad, me gusta mi hermoso y espléndido coreanito y todo bien. Uy. Eso es amor, eso es amor. Bueno, yo me presento, buenas, mucho gusto a los que no me conocen, yo me llamo Laura. Wow. Aquí hablar. No soy yo si no pasa algo, los que me conocen saben que yo, a mí Estamos en vivo, por eso suceden cosas, cuando están conmigo suceden cosas. Sí. Bueno, yo vine para acá como la película de Angélica María, muchacha italiana vino para casarse. No, es porque yo tenía a mi novio coreano y nos íbamos a casar, pero él comenzó a trabajar aquí en una empresa y no podía salir hasta allá porque en las empresas acá no dan tanto tiempo libre, Sí. como que lánzate un viaje para Latinoamérica Sí. y vuelven en 5 días. Entonces, bueno, logré inscribirme en una universidad para estudiar coreano y vine acá como estudiante. Estuve estudiando coreano por 1 año y ya luego nos casamos. Ahorita tenemos 1 año y medio casados Sí. y en 30 días va a ser oficialmente la Oficialmente la ceremonia. boda. Wow. Su despedida. Mira, aquí está la despedida, ve. Bride to be. Soy yo, esa soy yo. Algo que te gusta de Corea. Bueno, lo que más me gusta de Corea es la seguridad. Yo La creo seguridad. que está trillado, pero es que es la verdad. Sí. No es como sentirte que tú sales a las 9, las 10 y que tú estás tranquilo de que no va a suceder algo, que no tienes ese susto. Exacto. Aunque obviamente sí ocurren cosas, pero hay menos probabilidad por el hecho de que hay mucha seguridad. Sí. Y también tú puedes dejar tus objetos en cualquier parte que nadie te lo va a tomar. Sí. La gente es muy respetuosa de lo ajeno. Sí. Y también veo, o sea, es increíble que tú andas por la calle y ves que en las casas o en los restaurantes hay paquetes que les dejan las empresas Exacto. de envío Sí. y que esos paquetes están literalmente Nadie- en la calle nadie se los agarra, y sí. nadie toca ese paquete. O sea, eso Sí. es lo que más me ha impresionado y lo que más me gustaba. Sí. Ok. Ya ella mencionó la seguridad, no pueden decir la seguridad. Tienen que decir otro. Tienen que... ok, lo que más te guste de Corea. En mi caso lo que Que no sea tu coreanito, que no sea tu coreanito. Después son la otra. En mi caso lo que más me gusta de Corea es el servicio de salud. Ah, Porque acá siempre es todo como súper rápido Sí. para atenderte. A veces es un poco chocante al principio cuando iba porque, o sea, tú vas y el doctor o la doctora ni siquiera te dice hola, sino que tú te sientas y de una te empieza a revisar todo mientras uno dice cuál es el síntoma. Pero luego es como, ay, cuando es una emergencia o algo, sí, yo quiero como que, ay, hagan lo que tengan que hacer ya, rápido. Entonces, eso me gusta. la creo. eficiencia. La eficiencia. La salud médica, perfecto. Pali, pali. A mí lo que más me gusta de Corea, que ya no podemos repetir algunas cosas, pero Sí. me gusta la combinación de lo tradicional con lo moderno. Oh, Es decir, puedes ver un excelente. palacio y enfrente puedes ver un edificio con pantalla súper tecnológico. Eso para Sí. mí es no importante, pero sí me llamó muchísimo la atención. Sí, sí, que sí. cómo pueden El contraste, sí. combinar lo que viene de una cultura tradicional, Sí. lo de la historia de Corea, Sí. ¿sabes? De dónde vienen y tener ahorita la Lo que son, modernización sí. que tiene La el tecnología y país. todo lo que Me tiene. encanta. Eso es buenísimo dato, Exacto. sí. Me gusta el transporte público. Transporte público, bueno, le habíamos preguntado una sola, pero digo el transporte público. Bueno, y parece que se quiere desarrollar. Ahí vamos también con lo de la modernización. No lo digamos. Modernización. Modernización. Ahora, Laurita, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de Corea del Sur? Bueno,
En el tiempo que yo tengo aquí, obviamente hay muchísimas cosas que me gustan, que muchas ya las han mencionado Sí. ellas. Pero te puedo decir que algo que me ha llamado bastante la atención de ese país, y creo que es una cosa que lo puedo resaltar y a lo mejor me llamarán floja, es que las facilidades que tiene. O sea, aquí, ¿cómo es que dicen? Pyongyang? Sí. Todo. Yo puedo pedir una cosa por paquetería hoy en la noche y mañana a las 5 de la mañana las tengo en la puerta de mi Exacto, sí. casa. Yo cruzo la calle y tomo el metro. Y en Sí. 5 minutos ya el metro llega y está todo a tiempo. Cada 3 minutos te pasa la ruta. El autobús también, cada 3 minutos te pasa. Pido la parada y en la parada se baja. No tengo que gritarle al señor, llévame para tu casa. No, donde yo pido la parada me baja. Como en Venezuela, sí. Sí, los paquetes te llegan, no me tengo que preocupar porque, ay, se me acabó el agua, tengo que comprar. La pido y a la media hora la puedo tener en la casa si es necesario. Exacto, sí, Es sí, sí. muy cómodo. Y otra cosa que me gusta es que la gente aquí conserva mucho las tradiciones y las cosas históricas. Yo no he ido Sí. todavía a un templo o a una cosa tradicional que esté fea. Todo está ordenadito, sí. arregladito, bien cuidado. No como en los países del mundo de uno que te hacen una marcha y te rayan Sí, todo exacto, y sí. adiós. Tristemente, Aquí sí. respetan mucho lo que es Cuidan, el patrimonio. sí. La gente cuida, la Cuida gente esas celosa, cosas, sí, tienen sí, sí. sentido de pertenencia. Eso me gusta. Exacto, exacto, exacto. Es que hablo muy rápido, ¿ok? No, no, Porque no, ve que yo... perfecto, perfecto, perfecto. Mira, enséñale un movimiento ahí de Medellín. Caño, se va. Dale ahí. Para. Y cayó no puede, cayó. Yo no voy a Despacito, suave, suave. Pero cante. Cayó. Eres la niña. Así somos los latinos en Corea del Sur, todos los coreanos que se nos quedan mirando. Te tengo presente en mi mente. Cayó, se va. Tú eres la niña que alumbra mi existir. Desde el día que me dieron mis amigos, comenzaron a decir que lo representa. Una coreana bailando salserín. Contrólennos porque aquí la gente va a empezar a tirarnos monedas y billetes. Van a creer que estamos pidiendo plata. La gente nos está viendo raro, qué vergüenza. Sí, ¿no? sí, sí, Vamos a salir en YouTube y no precisamente en Algo que no te guste de Corea del Sur. Wow, bueno, algo que no me gusta de Corea, a lo mejor parecerá tonto esto que voy a decir, pero es que no hay acera. En serio que no existen aceras y me siento en peligro cuando ando en la Exacto, calle sí, sí, sí. porque tengo que andar toreando los carros. Exacto, Entonces a veces sí. he venido con mis audífonos. Entonces cuando hago así tengo el carro aquí así haciéndome así. Sí. Pues las aceras solamente están en las calles principales. solamente y están en esas, las calles pero en las callecitas no hay, sí. Entonces un poquito como que Incómodo eso. Peligroso. parece- sí. Yo, algo que no me gusta aquí, Ok. y no quiero que se ofenda a nadie porque ajá, uno dice una vaina y yo no sé. La gente de las motos, los repartidores, los del Bedal. Yo entiendo que es su trabajo y tienen que llegar rápido a todos sitios, pero Sí. a mí me enoja que yo estoy caminando por la acera y venga una moto y me pite para que yo me quite. Hijo, la acera es para caminar, no para andar en moto. Exacto, La eso- moto es por la calle. eso pasa mucho, Entonces, a mucho. mí me enoja que Sí. me piten como que quítate. No, Sí, ¿por sí. qué? Eso no me gusta. Y lo Sí. siento en verdad porque conozco gente que es repartidor. Yo entiendo que es tu trabajo y tienes que llegar rápido. Quiere llegar rápido, sí. Pero para eso está la carretera. O sea, Exacto, para eso sí. está la carretera. Entonces, eso no me gusta. Me parece que la pregunta es un poquito capciosa porque debe decir que me gusta mucho que sea todo pali pali cuando voy al médico, Sí. pero lo que no me gusta es la cultura pali pali. Pali Antoine, no. De los taxistas. Me iba a unir a eso. Porque es que cuando tú vas por ahí, por ejemplo, caminando en un parque o en lo que sea, si tú estás en un momento que parece como relajado, o sea, todas las personas coreanas alrededor son como, ay, tenemos que caminar súper rápido. Si tú vas en el carro y la velocidad dice que es, no sé, 50 kilómetros por hora, no, los carros de atrás te pitan porque si tú vas a esa velocidad vas lento, entonces Sí. van a 70 kilómetros por hora. Exacto. En la autopista,
La velocidad es entre 50 kilómetros y 90 kilómetros por hora, pero que no, te pitan si tú vas a 90 porque ahí andan a 150, 200. Entonces a veces la cultura del pali pali, yo siento como que le quita esa salecita a la vida, como ese sabor. Lo relajado, Entonces ¿verdad? es como, o sea, sí me gusta, pero pues tampoco exageren. Sí. Mira, una de las cosas que no me gusta es los señores mayores cuando escupen en la calle. Ah. Tú vas Sí. pasando Ayushito. y ellos no se paran en artículos para respirar, aspirar la flema o no sé, y les sale desde Ay, aquí sí, sí, del sí, sí, alma. sí. Y tú vas pasando y a ellos no les importa y chao, o sea, te lanzaron el gran escupitajo en tus piececillos. Y O sea, no es que te tienes lo que tener pegan, cuidado, pero sí. tienes que tener cuidado. Sí. Igual, cuando lo voy a decir, no lo quería decir, pero cuando se lanzan algunos gases, que los señores mayores tampoco se paran en artículos y hacen un sonido muy fuerte. Y sí, uno se da cuenta en la calle que los señores, bueno, van retumbando, caminando y Y no tiran les gases por importa todos nada. lados. Sí, eso no me gusta, pero bueno, ¿Qué se está. hace? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Algo absurdo que te haya pasado en Corea del Sur. Algo absurdo. No, perdón. Ya me quedo lo pido. Acción. Algo absurdo. No, perdón. Algo gracioso que te haya pasado en Corea del Sur. Bueno, algo gracioso que me pasó en Corea fue que teniendo yo como 15 días que llegué, salimos o sea, estábamos como en el metro y voy yo al baño. Y yo digo, ay, ¿dónde bajo? El baño es muy moderno. Sí. ¿Dónde bajo esto? Ah, debe ser aquí. Y apreté el botón de pánico. Y cuando yo dije, empezaron a hablar por el botón y yo, ay, ¿qué es esto? Entonces, entonces salgo del baño y cuando salí habían como 4 Personas. chicos, Sí, hombres trabajo. así. Todos iban por el baño. Y yo no fui. ¿En serio pasó eso? En serio, yo Ay. le dije, yo dije, "Ay, yo le decía, fui yo, no pasa nada, sorry, entonces yo, oh. Sí, Chávez, Porque yo qué vine aquí era loco, qué extranjera loco. y ya después fue que yo dije, siente el botón de pánico, pero yo pensaba que era el de bajar, entonces, Una cosa graciosa que me pasó aquí, bueno, yo lo veo como algo gracioso. Cuando yo vivía en Daegu cuando yo recién llegué aquí a Seúl, y las veces, a Corea, perdón, y las veces que yo tenía que venir a Seúl, siempre venía con Jim, nunca Sí, venía sola. sí. Pero una vez tuve que venir a hacer un trámite de la embajada, y él estaba trabajando y tuve que venir sola. Fue mi primera vez viniendo sola a Seúl, y yo con todo escrito, me voy a bajar en la estación de Sichon, no sé qué, yo sabía. ¿Qué pasa? Que como cosa rara, una nunca es puntual. Sí. Yo llegué puntual, pero no me fui puntual. Y cuando iba a agarrar el tren de regreso, faltaban 3 minutos para el tren, Sí. y yo vine hasta la estación de Seúl, pero me bajé en la estación vieja. Y no Ah. sabía cómo llegar a la estación nueva, Sí. y yo entré en colapso, y yo le digo a un señor, no, Seúl. Y el señor me ve y se queda así como que, ¿qué le pasa? Entonces yo no sabía cómo decirle en coreano que Sí. necesitaba ayuda, entonces yo le enseño el ticket del tren, y él me dice, KTX. ¿te vas? Y yo le digo, Odi, como que ¿dónde? Y el señor me agarra de la mano y empezó a correr conmigo y me llevó hasta la estación. Bueno, se me hizo muy gracioso porque el señor iba como un maletín y con su traje como, no sé, Corriendo. iba saliendo del trabajo que era yo porque eran como las 5:30 y Sí. el tren salía a las 5:36. Ajá. Y yo le digo, Odi. Y el señor me dice, ay, no sé qué cosa, yo ni me acuerdo qué me dijo. Sí. Y me agarró de la mano y empezamos a correr juntos. Nosotros íbamos corriendo como hermanos miembros de una iglesia así. Pero qué chévere, Entonces, qué chévere. demasiado bello el señor, o sea, Wow. es gracioso, pero se me hizo muy bello Muy que noble, me sí, ayudó sí, de esa sí, manera, sí, o sea, que él dijo como Wow. que corre conmigo, yo corro contigo, Sí, se sí. apiadó de mí y me llevó, y llegamos ahí y me dice, por aquí, sube, y yo, gracias, y ya. Esta historia comienza de la siguiente manera. Hace más o menos un año hubo una alarma de ataque de los vecinitos. De los vecinos, del gordito. Entonces yo jamás en mi vida había escuchado esa sirena, entonces decía en Seúl y me llegó un mensaje, porque hay un sistema de emergencia, y me llegó un mensaje que estaba en coreano obviamente, pero yo lo único que leí era un Misil. a Corea del Sur, a Seúl. Bueno, Sí. yo estaba dormida, eran como las 5 de la mañana, me paro y lo primero que hago es agarrar un bolso. Obviamente metí el pasaporte,
Yo no sé para dónde yo iba, pero yo iba a correr. Yo metí el pasaporte y me fui a la nevera y metí una leche de banana. Y eso está en un video literal. Metí una leche de banana y un cepillo para el cabello. No sé qué iba a hacer yo con el cepillo si pasaba Los algo. nervios. Y salí corriendo para el Q de la esquina. Y después que estoy en el Q, yo pensaba, bueno, aquí comida no me va a faltar, por si acaso. Y después le escribo al coreanito y le digo, mira, ¿qué pasa esto? Y me dice, no, no pasa nada. Y yo le digo, bueno, yo metí una leche de banana y es que caí en cuenta que tenía una leche de banana en el bolso y abrí el bolso y una leche de banana Inconscientemente lo metiste. literal. Yo no sé Wow. qué iba a hacer yo con esa leche de banana, Y el pero bueno, cepillo. fue una vaina loca que Y el me peine. pasó. Y el peine. O sea, primero muerta que sencilla, creo yo. Pero bueno, eso me pasó. Qué loco. Algo gracioso que me sucedió a mí, pero a la vez algo también como... Era que yo siempre iba a una tienda de conveniencia a comprar cosas que necesitaba, no sé, el pan, leche o cosas que necesitara para mi casa. Sí. Y la señora, la yuma de la tienda era súper amable conmigo. Entonces ella me regalaba café, me regalaba postres, me regalaba pan. Y muchas veces lo que ella me daba era mucho más costoso de lo que yo compraba, pero siempre me regalaba algo. Yo, y esta señora tan amable conmigo. Bueno, pasaron meses y bueno, la señora hablaba coreano, yo español, no nos entendíamos, no nos comunicábamos, pero un día ella cogió su celular, venció el miedo y me preguntó, pues con el celular, cha, escribió, y yo a ver, ¿qué dice? Ah, ¿en cuánto tiempo tú vas a tener tu bebé? La señora esperando, pero bueno, ¿y cuándo van a hacer? La señora me estaba regalando comida porque pensaba que yo estaba embarazada, pero yo le dije, lo siento señora, yo solo soy gorda. Este es amor. Esta quedó muy buena. ¿Has sentido racismo aquí en Corea del Sur? Mira, racismo como tal, no por mi color de piel, es simplemente por ser extranjero. Así lo he sentido yo. Sí. ¿Por qué? Porque por lo menos en el metro me pasó, no es que la persona no se quiera sentar a mi lado, porque se sienta o no se Pasa sienta, mucho, sí. no me ha pasado directamente que la persona me vea y diga no me quiero sentar aquí, pero sí me pasó una vez que un chico se sienta a mi lado Sí. y él hacía esto con el brazo donde estaba rozándole yo. Sí. Y yo no podía hacer nada porque de este lado también tenía otra persona y el muchacho seguía haciéndose así. Yo dije, si hubiese sido una persona mayor, de repente lo puedo entender, pero era un hombre joven de menos de 30 años y de hecho estaba con su novia. Entonces yo me quedé así como que me sentí muy mal. Sí. Y en eso se baja la persona que tenía a mi izquierda, yo me arrimo, se sienta una chica coreana Sí. y él se quedó tranquilo. O sea, evidentemente me di cuenta Wow. que era yo. Sí, Que era sí, yo, sí. que él no quería sentir, sentir que él lo estaba tocando. Sí, exacto. Esto lo comenté con una amiga venezolana igual, ella le pasó lo mismo. Ah. Pero lo que no sabía la persona que estaba haciendo este movimiento era que su esposo estaba sentado enfrente de ella. Lo que pasa es que no se sentaron juntos porque no había puesto. Sí. Entonces ella le pasa mensaje, le dice, mira lo que está haciendo este hombre. Él lo observa, se para y le dijo en coreano, porque él es coreano, Sí. ¿qué te pasa con mi esposa? Ajá. ¿Te molesta? Ajá. ¿Te está haciendo algo mi esposa? Le dijo. Wow. Entonces el hombre dijo, no. Y fue tanto que se paró y se fue. Se Sí. paró y se fue. Porque, Entonces, sí aceptó. Lo aceptó sí, porque estaba haciendo algo mal. Claro, porque él piensa que la chica estaba sola y por Sí, eso él estaba claro, agresivo. sí, sí. Pero cuando se para el esposo, se acerca y le dice que tiene? mi Sí. esposa te está molestando, es Sí. que el asiento es muy pequeño, es que no cabes ahí con mi esposo y con la otra persona. Sí. Así, fuerte. No. Y se fue. Wow. Entonces, yo Qué dije, arrecho. no solamente a mí me ha pasado, a lo mejor esto lo ven otras personas y dicen, wow, a mí también me pasó lo mismo Sí. en el metro. A mí realmente no me han pasado tantas cosas discriminatorias, solamente tengo 2 eventos que fueron así desagradables y fueron
O sea, solamente porque es que yo veo videos aquí de gente que todos los días lo tratan mal, que a veces digo, pértale, ¿cómo lo tratan mal todos los días? Sí. A mí nada más 2 veces y las 2 veces ha sido aquí en Seúl, o sea... Las 2 veces han sido en Seúl. Sí. Lo que pasa es que explicaron aquí, lo que hace que vos vivís en Busan. Yo donde... vivo en Gimhae, cerca de Sí. Busan, y en esa zona, esa es la segunda ciudad con más extranjeros de Corea. La Sí. primera es Incheon y la segunda es Gimhae, entonces la gente está más acostumbrada a ver los ver los extranjeros, extranjeros, sí. hay mucha más aceptación y no los tratan mal, de hecho les gustan los extranjeros, allá Sí. les encantan. Sí. Pero aquí en Seúl creo que no. Sí. Entonces, las únicas 2 veces que yo he tenido así situaciones raras han sido aquí en Seúl. La primera vez era aquí, las 2 veces han sido en el metro, realmente. La primera vez yo estaba saliendo y tomé un ascensor para subir, porque yo soy floja, yo no subo escalera, yo lo Sí. acepto. Pero aquí los ascensores son tipo para personas con discapacidad, personas Exacto, mayores, sí. con bebés y esas Sí. cosas. Yo lo entiendo, pero estaba vacío. De hecho, me subí yo primero. Y después se subieron 2 señoras, 2 ayumas. Sí. Y como típica cosa de aquí de Corea, que la gente nunca te dice las cosas de frente, sino que las dice en voz alta a otro para A que otro, tú sí, escuches. sí. Me pasó que una de las señoras le dice a la otra, los estudiantes no se tienen que subir en el ascensor. Sí. Pero las señoras lo dijeron para que yo escuchara, pero no se imaginaron que yo iba a hacer algo. Y yo no sé por qué yo reaccioné así, pero yo de repente le digo a la señora, "걱정 하지 마세요, 학생 아니에요." Y la señora quedó tiesa como que, ay, ¿qué me dijo? Porque ella dijo, el ascensor no es para los estudiantes. Sí, Y dije, no se exacto. preocupe que yo no soy estudiante. Ah, quizás pensaba que no hablabas coreano. Que no hablaba coreano. Ah. Y ella dijo estudiante porque me vio joven. Sí, o sea, sí, yo, sí. yo entendí lo que ella quiso decir, como Sí, que sí. los jóvenes no se suben aquí. Exacto. Pero yo le respondí como de una forma graciosa. Si ella lo quiso decir porque yo soy joven, pero yo entendí que era estudiante, bueno, yo no soy estudiante, soy joven, pero no soy estudiante. Sí, sí, sí. Así que no se preocupe. Ah. Y ya, fue como que la primera vez. Sí, gracias por el piropo. Sí, gracias, sí. La segunda vez fue en el metro. Ajá. Yo estaba con unas amigas y estábamos hablando. Normalmente yo voy sola, así que por eso a mí esas cosas no me pasan, porque voy hablando conmigo misma. Sí. Pero yo iba con unas amigas y estábamos hablando y a lo mejor no era consciente de que estaba hablando muy fuerte, realmente no soy consciente. Y escuché como un Ayoshi decía que estábamos hablando muy duro. Y ya, pues yo como que, ok, ya, no le demos importancia y vamos a quedarnos en silencio. Pero sí. solamente fue eso. Solamente eso, bueno, no te ha pasado nada grave. Nada No, grave. hasta los momentos y que ni me pase. Excelente, ojalá que no, sí. En realidad racismo no, a mí siempre me preguntan de dónde soy. Yo digo Venezuela y siempre me dicen, Miss Universo. En serio, o me hablan de cosas que no quiero hablar aquí, del Sí. personaje de allá de mi país. Sí. Pero una vez en Pionte, yo estaba dando una clase de español, Sí. fui al metro y me monté en el ascensor y se monta un chico coreano, de verdad, era guapísimo, de verdad, medía como 2 metros, creo, estaba de este lado, ¿no? Él se monta y se me queda viendo, pero con una confianza que no es normal de los coreanos, se me acerca, ya se había cerrado el ascensor y yo, ay Dios mío, sálvame. Y Pero, se me acerca. sálvame. No, sálvame, yo primero, bueno. Pero- No, sálvame de verdad, porque, bueno, medía como 2 metros. El ascensor se tardaba un poquito, pero el ascensor estaba eterno, o sea, se tardó mucho. Sí. Se me acercó y me dice en inglés que de dónde era. Y yo, como no quería hablar con él, yo le dije, no, ¿dónde están? Y me dice, pero en español. Me dice, pero hablas español. Y yo me quedo así, yo le digo, Wow. sí hablo español, pero el ascensor no llegaba a donde tenía que llegar, a la estación Sí. del metro. Yo decía, Dios mío, llega. Y se me acercó y me ha agarrado y me ha abrazado y me quería como cargar. Y me dice, ay, me encanta Wow. la gente que habla español, las chicas, qué Qué bella. loco. Mira, yo ahí dije, no, o sea, si no llega el ascensor rápido a su destino, me iba a desmayar del susto, porque aquí no hay contacto físico. Wow. O sea, yo estaba como acostumbrada a Pero eso. no hiciste nada, ¿qué No, hiciste? ¿Cómo claro, reaccionaste? me aparté y le iba a dar como una patada, pero se abrió el ascensor y habían 2 señoras y Ajá. se dieron cuenta de mi cara, de verdad. Yo Sí. tenía una cara o sea, estaba pálida, asustada y la señora como que se dio cuenta y me agarra por el brazo y me pone hacia atrás y el chico quería como seguir agarrándome. Entonces yo le digo así, le digo, ande, así como que no. Sí. Y la señora me agarró y le dijo al tipo este que se fuera. Y él siguió caminando a la estación y me estaba esperando como donde estaban los torniquetes. Y yo le dije a la señora que por favor, Sí. como pude hablar coreano, que no me dejara sola hasta que él se fuera. Total que no se quería ir. La señora me llevó hasta donde estaba como un señor de seguridad del metro y le dijo y el muchacho se montó en el metro y se fue. Pero de verdad,
qué susto, de verdad, ese Qué sí, loco. y me habló español y todo, o sea, yo no sé si es que él pensaba que como uno habla español, él me tenía que abrazar. Cuando vos lo viste entrar, lo miraste de pie a cabeza como que wow. No, parecía un idol, no, de verdad te ¿En lo serio? digo, era súper guapo, pero muy Entonces, falta de él respeto pensó- y abusador. Sí, él pensó, bueno, me echó el ojo, si me aprovecho de ella. Claro, pero yo tampoco es que le eché el ojo, yo lo vi así de reojo, pero no creo que sea... disimulate. Sí, contala, Ay, que me, contala. me acabas de acordar de eso. Sí, O sea, es no bueno. fue una cosa discriminatoria, pero fue una vaina loca. De repente yo venía de la universidad a mi casa, yo salía justo todos los días a la misma hora, pero yo nunca, ¿quién se va a estar viendo dónde estoy yo? Sí. Yo venía caminando y en medio de la calle había un accidente y estaba la ambulancia. Ajá. Y yo como buena latina chismosa me quedo ahí viendo, yo para ver qué hace la ambulancia y yo ahí viendo la vaina y yo, no, eso fue una viejita que al parecer, o sea, un carro le había chocado, pero no la chocó. De esas señoras que se tiran y ya. Sí. Y yo como que, bueno, me fui. Pero había un carro ahí estacionado Ah. y yo pensé que el carro estaba implicado en el accidente. Yo no presté atención, o sea, normal. Yo voy caminando y en lo que yo cruzo para la otra acera, el carro arranca. O sea, yo me di cuenta, yo vi que el carro arrancó, pero yo no le presté atención porque dije, bueno, el señor estaba viendo igual que yo y se fue. Yo voy caminando y el carro va. O sea, yo no me doy cuenta de que el carro está cerca de mí hasta el momento en que yo cruzo para subir a mi casa. O sea, yo tuve que cruzar la calle Sí. y el carro se detiene y se regresa. Ajá. Y ahí como que mis instintos de latina se activaron y dijeron, el carro se regresó cuando yo crucé. Entonces empecé a sentir como un miedito y yo voy caminando y en lo que camino, el carro me pasa por un lado y se para al resto de la calle. Y yo, Bertale, ¿será que es por mí que lo está haciendo? Entonces cuando yo llego a la calle, que me toca cruzar al otro lado también, veo que el carro también va y ahí yo me asusto y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces yo empiezo a caminar súper rápido y que el tipo baja el vidrio con el celular así en la mano, así. Ajá. Y me dice que déjame tomarte una foto. Y yo le digo, no. Entonces yo le digo, no. Y me dice, déjame, pero él seguía así. Yo supongo que él estaba grabando video. Porque él me decía, te voy a tomar una foto. Y yo le digo, no lo hagas. Qué loco. Y entonces él me dice, ¿por qué? ¿Tienes novio? Yo le digo, estoy casada. Y él me dice, pero es solo una foto y ya. O sea, y el tipo acercó tanto el carro a mí que yo quedé contra una pared y el carro así en un lado. Y yo a mí me dio ese miedo y dije, ¿me van a secuestrar aquí? O sea, no sé, sentí miedo. Y en eso él me dice, te voy a tomar la foto. Y él hizo como si fuera, no sé, a bajarse del carro. Y yo me asusté tanto que yo salí corriendo y crucé la calle y me metí a mi casa. Y entonces yo llamo a mi hermana y mi hermana me dice, ¿cómo vas a ir a la casa? Ya casi que le diste hasta la clave para que entrara. Te hubieras metido en una tienda de conveniencia o en algo. Pero a mí me dio demasiado miedo y ya yo estaba Qué loco. para cruzar la calle. Pero o sea, literal el carro iba caminando conmigo y yo le decía, no. Y él caminaba así conmigo y que te voy a tomar una foto. Y yo, no lo hagas. En el metro a mí me han pedido el tocado. Sí, Qué pero loco. fue demasiado miedo. O sea, yo te lo juro que yo dije, ya listo, me secuestraron. Me Wow. secuestraron. A mí me pasó algo de racismo mientras estaba con mi hijo. Yo tengo 2 hijos, pero estaba con mi hijo en el parque que queda al lado de el jardín a donde él va. Sí. Entonces estábamos jugando y pues nosotros hablamos en español. Entonces, mi amor, baja por aquí, con cuidado por allá, esto y lo otro. Cuando de repente sale una viejecita de la nada y empieza a decir en coreano que nosotros teníamos que hablar en coreano. Entonces yo saqué mi reverse card y le dije, no, yo no entiendo coreano porque yo sabía que ella venía con una mala actitud. Sí. Yo no hablo coreano y yo seguí hablando con mi hijo. Y cogió a sus 2 nietecitas que también estudiaban con mi hijo y ya le pidieron a las niñas que hablaban inglés que nos dijeran que nosotros estábamos en Corea y que como estábamos en Corea no podíamos hablar en español, que teníamos que hablar en coreano. Y la señora le Wow. dijo que le dijera a las niñas que nos gritaran ciertas cosas. Qué fuerte. Entonces fue súper fuerte porque fue en el parque, al lado del jardín a donde iba. Entonces yo me puse muy triste, hablé con mi esposo, estaba muy enojada y también hablamos con la rectora del jardín. Entonces a lo último lo que hizo la rectora fue que empezaron a hacer como unos procesos de internacionalización en el jardín y como hablar de otras culturas. Y la abuelita nos pidió disculpas a nosotros y la abuelita no volvió a recoger las nietas en el jardín luego de esa experiencia, pero fue muy fuerte. Algo que extrañas de tu país, de Venezuela. La comida. La convivencia, la gente, el bochinche, como somos nosotros los venezolanos, Sí. que uno anda por la calle y no conoce gente, pero, primo, amigo, ¿qué hubo? Y uno hace amigo donde sea. Aquí eso Sí. no pasa. El clima, ¿No las te gusta la playas, Dios mío, la playa, el calor.
Ella va a extrañar, me imagino, que la bandeja paisa. En mi caso, aparte de mi mamá, pues de mi familia, de mis amigos, lo que más extraño es el mango. El mango. La comida, o sea, poder tomar jugos de fruta, pero jugos de verdad, y no como De jugadura de fruta, Sí. como acá, que es como, y sí, es de fruta, pero mentiras que es como una miel de sabor a fresa, miel sabor a mango, no, yo extraño la fruta, de sí, verdad. porque son muy caras aquí en Corea. Aquí son un lujo. Aquí no existe la guayaba. Ay, no hay pomas. La maracuyá, no hay maracuyá. Mayela, viste, te dije que era real. Y la comida, mi familia, mi mamá, Adrián, Miriam, Gabriela, todo. Un saludo. Un saludo a mi mamá. Te quiero, mami. Bueno, muchachos, dejamos este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.